Hashovar, Hashova, Vaishon, Ahamba. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con el músico gallego Xurxo Fernández. ¿Qué tal, Xurxo? Hola, muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, estamos escuchando desde el inicio una canción que se llama Erge Hashoba, no sé si lo estoy pronunciando bien. Hashoba. ¿Y qué significa esto y qué tiene que ver esto, por ejemplo, con Radio Sefarad? Bueno, pues Erge Hashoba es una canción que en sí no tiene un significado, la letra no tiene un significado concreto, por lo menos al principio, porque quiere decir él levanta la sardina, Erge Hashoba. Lo que intento hacer es una analogía con la sonoridad del Jaquetía, en la que está la canción original, que tiene esos sonidos guturales del árabe y que también compartimos aquí en Galicia, ¿no? con ese fenómeno de la geada, que es la aspiración de la letra G. Y después la desenvuelvo con una letra que habla de comidas, ¿no? un poco cómica. Y la conexión, que me preguntabas por la conexión con Radio Sefarad, con Sefarad, es porque este proyecto es un proyecto de música gallega, de música tradicional gallega, orientada a explorar una vía de comunicación con el Mediterráneo, con el que pienso que compartimos muchas similitudes, ¿no? En la tradición oral de Galicia parece que entendemos el canto de una manera muy similar a la mediterránea y la manera de tocar esas percusiones de mano, esos panderos, esas panderetas. Me parece una conexión más que evidente, pero que aquí tenemos en explorar, porque aquí en Galicia miramos mucho cara al celtismo, por esa conexión con la gaita, ¿no? Y es una conexión muy interesante, pero ya de sobra conocida. Y yo quiero explorar pues esos otros vínculos con el Mediterráneo, y en esta ocasión, pues como soy yo el que hace el proyecto y me dediqué a estudiar la música tradicional gallega desde muy jovencito, haciendo grabaciones de campo. Y ese trabajo lo hice como posteriormente y paralelamente también en las comunidades sefardís de Oriente, pues parece que el fluido natural pues lleva esa exploración de la música gallega, uniéndola con la música sefardí. Bueno, tus trabajos... Pero quería apuntar, pero siempre desde una óptica gallega. No vamos a encontrar ahí una óptica sefardí, aunque la idea del disco, que después podemos hablar un poquito más de ella, tiene mucha raíz sefardí. Bueno, justamente lo que iba a decir es que esto forma parte de un nuevo trabajo discográfico que está saliendo estos días, que ya de por sí es una apuesta muy arriesgada, porque digamos que el disco parece que ha muerto como forma artística casi, ¿no? Digamos que ha subsistido como carta de presentación de un artista para conseguir alguna actuación, pero es difícil ver proyectos como el tuyo. También quería comentar, porque a mucha gente le sonará tu nombre, pero quizás le suene más tu alter ego sefardí, o cuando haces los trabajos sefardí, que te haces llamar Jaco el Musicante. Efectivamente. Y no solamente que te internas en la música sefaradí, sino que te internas de una manera muy especial, digamos, adoptando un personaje de estos de los café amán, de los cafés cantantes del Imperio Otomano. Esto es lo que llaman los musicantes, que son más de principio del siglo XX que de una tradición supuestamente más ancestral. Y has vuelto a mirar tan lejos. O sea, tú dices que miras al Mediterráneo, pero no miras al Mediterráneo como miran muchos a Andalucía, a Italia o a Grecia. Te vas a la punta, a la otra punta del Mediterráneo, y ahora también contabas de la Jaquetía, que es no la otra punta, pero la otra orilla, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, ya te digo que es por una experiencia vital. A mí siempre me fascinó el mundo sefardí. Empecé con una curiosidad veramente lingüística y a partir de ahí fui explorando su tradición oral, ya teniendo mi experiencia en ese trabajo de campo que había hecho previamente en Galicia, lo que me ayudó bastante, y acabé totalmente fascinado por esa sociedad, ¿no? A mí lo que me pareció sobre todo interesante para transponer a nuestros días, y en concreto, por ejemplo, lo que quiero hablar en este disco, sobre cómo el sefardismo puede ser un ejemplo para otras sociedades, en este caso para la gallega, aunque puede ser extrapolable para cualquier tipo de sociedad, porque me parece que en los mundos en que vivimos hoy de la globalización ya vivimos todos en una minoría. Viviendo en minoría cultural, surgen una serie de conflictos de cómo afrontar las identidades, ¿no? Cómo afrontar las identidades viviendo en esta globalización. Y me parece que los sefardíes son como el gran ejemplo, ¿no? Porque llevan toda su historia viviendo en minoría, en una minoría integrada, porque los sefardíes no son de vivir en guetos, y en cambio sí que han sabido mantener su identidad a través de sus tradiciones y de su lengua, quedándose con esa esencia, ¿no? y siendo permeables pues, a su entorno, que me parece que es la integración que tiene que ser natural, ¿no? Si eliminamos esa permeabilidad de las culturas, pues empezamos a vivir pues eso, en guetos, ¿no? Aunque sean guetos mentales. Me parece que los sefardíes son un ejemplo e intento transponer esa idea pues, a otro tipo de identidades de otros lugares, ¿no? En este caso la gallega. Uh-huh. Sí, bueno, mientras hablabas de esto, estaba de alguna manera viendo la imagen de los gallegos que durante muchas décadas, incluso me atrevería a decir casi siglos, pues han sido también ejemplo de extranjeros moviéndose por el mundo. No solamente los judíos han desempeñado ese papel nómada, sino también los gallegos siempre están allí donde vayas, te los encuentras. Pero tú, por ejemplo, estás buscando estas raíces sin salir de tu tierra. O sea, tu trabajo ha sido un trabajo etnográfico con los que se quedaron, es decir, con esas raíces que todavía son muy profundas, están en el territorio, como tú decías. Hoy en día se vende mucho esto del celtismo y el atlantismo, pero sí, tú de pronto te has girado y estás mirando para el otro lado, estás mirando para Oriente, ¿no? Bueno, sí, también sí dicen que las ondas de los galeses o las ondas de los pueblos celtas llegaron hasta Rusia, con lo cual, pues, de alguna manera hay una cierta afinidad cultural, quizás, ¿no? Sí, bueno, en esto de las identidades también hay mucho de romanticismo, ¿no? Entonces, yo no intento presentar bajo ningún concepto este proyecto desde un punto de vista histórico, aunque efectivamente sí que hay unos vínculos históricos con el Mediterráneo y también los puede haber y los hay con los sefardíes, ¿no? Porque los sefardíes es gente que salió de la península ibérica de cualquier recuncho, como decimos aquí, ¿no? Y de esta esquinita galaica también salieron, ¿no? Y tenemos pruebas de que los gallegos se asentaron sobre todo en la ciudad griega de Tesalónica. Pero no intento darle esa vertiente histórica porque me parece que no es necesaria para presentar una idea, ¿no? Y además eso no me correspondería a mí, que les correspondería a los académicos. Así que sí, propongo mirar efectivamente para el otro lado, porque yo creo que hay bastantes cosas que nos unen y desde luego bastantes aspectos
de esas culturas mediterráneas, y en concreto de la sefardí, de los que podemos aprender mucho, ¿no?, en los días de hoy. Bueno, si te parece, vamos a empezar a escuchar también otro tema. Se llama Arrieiro do Paradiso y enseguida volvemos a hablar. E a vida do arrieiro. Bueno, este tema significa lo que parece significar en español, algo así como arriero del paraíso, o es otra cosa. Es eso, es un cantar de arriero, esta gente que transportaba mercancías por los caminos, y O Paraíso es el nombre del pueblecito donde yo recogí ese cantar. Se llama O Paraíso, ¿no?, en galego. Estaba pensando en algo también muy romántico, más de edénico. Sí, bueno, pues más romántico que exista un pueblo que se llama El Paraíso, no sé si puede haber. Bueno, en cualquier caso, pues recogí allí ese cantar de una mujer que se dedicó toda su vida a vender quesos. Y bueno, me parece una historia alucinante la que tiene esta mujer detrás, porque parece que vivió como tres mundos diferentes, ¿no? Vivió el mundo pretecnológico, cuando de pequeña iba a vender quesos a caballo con su padre, viviendo sin luz eléctrica, sin agua corriente. Después vivió el otro mundo, ¿no?, el mundo ya en el que había automóvil, luz eléctrica, agua corriente y todos estos avances, ¿no?, que trajo la tecnología. Y esta mujer maravillosa que tiene cerca de 90 años, vive todavía hoy y además tiene un teléfono móvil con su WhatsApp y todo esto, ¿no? Entonces a mí me parece que es maravilloso porque de alguna manera los que nacimos en la época pre-internet ya tenemos esa sensación, por lo menos yo, de haber vivido dos mundos diferentes, ¿no? Y el Arrieiro del Paraíso pues es como vivir tres. Ese viaje que hacían los arrieiros llevando y trayendo, en el que también se traían melodías de otros sitios. Me parece una invitación a presentar este proyecto y llevarlo hasta la ciudad turca de Salihli, donde nació Victoria Hassan, una de las grandes del canto sefardí, compositora, budista, también música semiprofesional, pero desde luego con un gran talento, y del que tomamos la otra parte de esta melodía, ¿no? Bueno, es un camino muy singular, muy personal el que has escogido, el de fusionar de esta manera, ¿no? Porque de alguna forma general, por ejemplo, cuando uno dice estoy haciendo música sefardí, coge el famoso libro recopilatorio de Isaac Levi, seguramente incluso elige las mismas canciones que eligieron muchos antes, a pesar de que ahí hay más de 400, pues siempre el repertorio suele beneficiar a unas pocas. En cambio, tú vas a buscar melodías particulares y tampoco las presentas tal cual existieron, por ejemplo, en la tradición sefardí. En este caso, haces una fusión antes de que esté cocinado, ¿no? O sea, ya mezclas los ingredientes y ya luego los cocinas de forma distinta. Bueno, a ver, la pretensión que tiene este proyecto no es el de hacer música sefardí, sino de hacer un acercamiento desde una óptica gallega, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una apuesta por normalizar el idioma, en este caso el gallego, que es una base muy importante para nuestra identidad y para nuestra cultura.
y apuesto por hacer ese acercamiento, pero desde donde estamos nosotros, aquí ahora, que es Galicia. Entonces, bueno, por un lado no hay ladino, porque no intento que sea un proyecto sefardí como podía ser Jaco el Musicante, ¿no? Pero sí que hay esencia sefardí, sí que hay sonoridad sefardí. Y el resto de los temas, porque bueno, para esta entrevista hemos seleccionado los temas que tienen más vínculos con el mundo judío de alguna manera, pero el resto de los temas son intrínsecamente gallegos, o también hay ahí condimentos de otras partes. Sí, hay algún tema de Grecia, no sefardí, hay algún tema también de Pakistán, ya que nos fuimos para la otra punta, también de una minoría suahilis, una minoría africana que vive en Pakistán, que es el tema que da el título al disco, que es el Levi, ¿no? Y bueno, digamos que resume ese tema, es el que resume esta idea de llevar, ¿no? Levi no quiere decir llevadlo, ¿no? En español, y la idea es llevar consigo mismo pues la identidad de cada uno, no perderla en la globalización, que es todo un reto. Bueno, en estos tiempos hay que preguntar cómo se puede uno conseguir este disco, porque ya las tiendas de discos es más difícil, ya poca gente entra en ellas, pero me imagino que también se puede comprar por internet, ¿no? Si tienes alguna referencia donde la gente que esté interesada podría descargarla o comprarla de formato sólido. Pues el disco se puede encontrar en internet, en mi página, xurxofernandez.gal, y ahí dentro se puede encontrar el disco pues para todos los románticos como nosotros, que románticos y fetichistas, que además necesitan tener ese libreto y hojearlo y tenerlo en las manos. Sí, la verdad es que ahora mismo ya no se lleva sacar discos, sobre todo para artistas jóvenes y para el público joven que ya no compra discos. Pero bueno, hay algún otro público que sí que mantiene ese gusto, ¿no? por tener el disco. Y bueno, y ahora hay un revival del vinilo, ¿no? Se están grabando incluso discos nuevos en vinilo. Ya somos demasiado jóvenes para el vinilo. Sí. Ahora tiene que venir el revival del casete, ¿no? Claro, por lo menos. O del CD. Xurxo, nos vamos a despedir con una canción que creo que es la que tiene más elementos sefardíes de las que forman parte de este disco, ¿no? Es un canto de boda. Cuéntanos algo de él antes de que lo escuchemos. Pues este canto de boda se lo grabé a un grupo de mujeres de Esmirna que me contaron durante toda la entrevista que tuve con ellas cómo era ese ritual de la boda tan rico en matices, ¿no? Y ese mismo ritual de la boda, con todas sus diferencias, me lo contaban aquí unas mujeres de una aldeíta que se llama Arcos, ¿no? Aquí en Galicia. Y ahí pues se me despertó la idea de lo que supone la pérdida de ritos dentro de la sociedad, ¿no? Porque en una sociedad que tiende a ser menos religiosa, más secular, se abandonan esos ritos que muchas veces están capitalizados por las religiones, pero que algunos de ellos hunden sus raíces en el paganismo, ¿no? En cualquier caso, esa ausencia de ritos motivada por lo que sea, para mí es una pérdida como sociedad, porque esos ritos ligados al ciclo de la vida cohesionan absolutamente la sociedad, los núcleos de población más próximos, ¿no? La sociedad más próxima.
los ritos del nacimiento, los ritos de la adolescencia, de la boda y de la muerte, se están perdiendo y yo creo que se pierde un vínculo entre humanos muy necesario, ¿no? Así que bueno, pues esta canción decidí juntar este canto de boda de Esmirna con una rumba que también se cantaba popularmente en las bodas de esta localidad de Arcos, ¿no? Y hacer una llamada de atención sobre cómo se pueden recuperar o actualizar esos ritos para darles un uso de hoy en día, ¿no? Porque ya te digo, hoy, por ejemplo, aquí tú tienes un hijo y a lo mejor no lo quieres bautizar por la iglesia porque no eres creyente, pero no hay un ritual en el que presentarlo en sociedad a ese niño, ¿no? Que esa función pues sí que la tiene un bautismo, por ejemplo. Entonces, bueno, me apetecía enfocar ese tema por ahí, ¿no? Hacer esa llamada de atención. Lo mismo pasa con las bodas, que el rito sí que está, pero mucho más mercantilizado. O lo mismo pasa con la muerte, que es una cosa que cada vez se oculta más, ¿no? Se esconde. Bueno, en cualquier caso es un canto de boda y un canto muy alegre y que invita a la alegría. Y con esta alegría nos vamos a despedir, Xurxo. Mucha suerte con este trabajo y esperemos que dentro de poco también puedas presentarlo presencialmente, valga la redundancia, vernos en actuaciones, volver a sentir la música en directo. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, un saludo. Onoibo mercaolle xustillo, onoibo mercaolle xustillo, anoiba nos veña con brillo, anoiba nos veña con brillo, anoiba mercaolle camisa, anoiba mercaolle camisa, onoibo nos veña con risa, onoibo nos veña con risa, que yes ella hora boa no día da súa boda. O noivo mercaolle corpiño, o noivo mercaolle corpiño, a noiva nos veña con viño, a noiva nos veña con viño, a noiva mercaolle chaleque, a noiva mercaolle chaleque, o noivo nos veña contente, o noivo nos veña contente, que lle sexa na hora boa no día da súa boda. O noivo mercaolle refaixo, o noivo mercaolle refaixo, a noiva non se veña baixo, a noiva non se veña baixo, a noiva mercaolle calzón, a noiva mercaolle calzón, o noivo nos veña con don, o noivo nos veña con don, que lle sexa na hora boa no día da súa boda. O noivo mercaolle calzado, o noivo mercaolle calzado, a noiva bailo pateado, a noiva bailo pateado, a noiva mercaolle polaina, a noiva mercaolle polaina, o noivo baila ribeirana, o noivo baila ribeirana, que lle sexa na hora boa no día da súa boda, veixaman
regular acceso. Celeiros de millo quenchadas. Sempre mellor, nunca piore. Camiños dereitos que atopedes.